Un saludo muy cordial, muchachos. Estamos de vuelta. Espero que hayan tenido una buena Semana Santa, un buen descanso, una buena reflexión y a terminar el curso lectivo. Vamos a estudiar los ángulos en posición estándar. Primero vamos a ver ángulos positivos y negativos en posición estándar. Esto lo vamos a tener relacionado con la circunferencia trigonométrica. Los ángulos no necesariamente se relacionan con la circunferencia trigonométrica, pero el estudio de estas dos cosas, ángulos en la circunferencia trigonométrica, es un estudio muy importante. Recuerden que la circunferencia trigonométrica es una circunferencia con centro en el origen, en el centro de coordenadas, y con radio 1, de manera que los cortes son en 1 en X positivo, menos 1 en el eje X, en el semieje X negativo, 1 en el semieje Y positivo y menos 1 en el semieje Y negativo. Serían los cortes de esa circunferencia con los ejes. Bueno, en fin, la idea es que nosotros vamos a ver los ángulos sobre esta circunferencia trigonométrica. Un ángulo en posición estándar inicia del semieje X positivo. Vean este rayo que coloco ahí. En esa posición siempre va a iniciar el giro de un ángulo. Ahora, si el ángulo es positivo en posición estándar, gira en dirección antihoraria, en sentido contrario a las manecillas del reloj, como lo muestra esta imagen o este circulito, en esa dirección. Ahora vamos a ver un ejemplo. Colocamos un ángulo que gira en dirección contraria a las manecillas del reloj, le llamamos zeta. Ese ángulo zeta es un ángulo positivo en posición estándar y su lado terminal es este rayo que está indicado por esa flecha roja. Ese sería el lado terminal del ángulo. Ahora, un ángulo negativo en posición estándar gira en dirección horaria, o sea, a favor de las manecillas del reloj, como lo muestra esta imagen, o esa bolita que les puse ahí, en sentido de las manecillas del reloj. Ese es un ángulo negativo. Ahora, partamos nuevamente del semieje X positivo y hagamos este giro que le vamos a llamar beta. Beta es un ángulo negativo en posición estándar y su lado terminal es este rayo donde terminó de hacerse el giro. Le llamamos lado terminal. Esto es lo más básico de los ángulos para considerar. Ahora vamos a ver los ángulos y su relación con la circunferencia trigonométrica básica. Tenemos la circunferencia trigonométrica, tenemos el rayo que inicia desde el semieje X positivo. Si no hacemos ningún giro, si nos quedamos ahí, tenemos 0 grados. Si hacemos un giro de un cuarto de vuelta, formando como una L, estamos haciendo un giro de 90 grados. Pondremos 90 grados ahí para ir llevando claro hasta dónde es que se forman los ángulos. Ahora, si inicio otra vez en el semieje X positivo y hago media vuelta, esto van a ser 180 grados, entonces por ahí tenemos 180 grados. Si hago un giro de 3 cuartas partes de la vuelta, le vamos a llamar 270 grados, que son 90 grados más que 180. Y si hago un giro de vuelta completa, son 360 grados, y llego a la misma posición que el ángulo 0, ¿verdad? Entonces los ángulos serían 0, 90, 180, 270 y 360 en los cuadrantes. Se les llama ángulos cuadrantales. Vamos a ver la ubicación de ángulos y el ángulo de referencia. Tenemos la circunferencia trigonométrica con sus ángulos cuadrantales. Ahora vamos a ver que los cuadrantes tienen un número. El primer cuadrante está entre el semieje X positivo y el semieje Y positivo. El segundo cuadrante entre el semieje X negativo y el semieje Y positivo. Tercer cuadrante entre los semieje X y semieje Y negativo los dos. Y el cuarto cuadrante entre el semieje X positivo y el semieje Y negativo. Siempre van a ser en ese orden los cuadrantes. Vamos a utilizar esto para ver
los ángulos de referencia. Dice que todo ángulo posee un ángulo de referencia y que es el que se forma con el semieje X más cercano y el lado terminal del ángulo. Okay, vamos a ubicar ángulos y vamos a ver cuál es su ángulo de referencia. Ponemos esta tabla, aquí vamos a hacer 4 ejemplos. Vamos a colocar el ángulo, el lado terminal y el ángulo de referencia. Muy importante, no voy a hacer las medidas a escala, para eso necesitaría un transportador. Solo es una medida aproximada, un dibujo representativo, más o menos de dónde se ubicaría el ángulo. Por ejemplo, 60 grados. 60 grados es menos de 90, entonces estaría más o menos por acá ese giro de 60 grados, un poquito antes de los 90 grados, ahí va el ángulo 60. Su lado terminal, ¿dónde queda el lado terminal? El lado terminal queda en el primer cuadrante. Su ángulo de referencia, entonces recuerden que se ubica entre el semieje X más cercano y el lado terminal. Lo puse ahí de color morado y sería el mismo ángulo, el mismo 60 grados. Entonces, una generalización aquí sería que todos los ángulos que estén ubicados en el primer cuadrante van a ser, su ángulo de referencia va a ser el mismo ángulo. Esto si el ángulo que estamos formando no es un ángulo que gire y da muchas vueltas. Este giro es un giro menor a 90 grados. Si este giro es menor a 90 grados, siempre su ángulo de referencia va a ser el mismo ángulo, o sea, va a ser sí mismo. Vamos a ver otro ángulo, 130, ese se pasa de 90, pero no llega hasta 180, entonces estaría por acá ubicado, 130 grados, entre 90 y 180, que se ubicaría a su lado terminal en el segundo cuadrante y que su ángulo de referencia se ubicaría entre el semieje X negativo y el lado terminal, como lo muestra ese rayo, ese ángulo en morado, que serían 50 grados porque es lo que falta para completar los 180. De otra forma, es decir que 180 menos 130 quedan 50. O lo podemos ver de la forma que les dije, son 130, y puedo buscar lo que me falta para llegar a 180, que serían 50 grados. Ese es el ángulo de referencia. Vamos ahora a ver otro ejemplo, 210. Este giro se pasa de 180, pero no llega hasta 270, entonces va más o menos por acá, entre 180 y 270. Estaría a su lado terminal en el tercer cuadrante. Y su ángulo de referencia estaría entre el semieje X negativo y el lado terminal, en esa posición. Y sería lo que sobra del ángulo después de dar 180 grados. O más fácil decir 210 menos 180, que serían 30 grados. Y ese sería el ángulo de referencia. Vamos a ver un último ejemplo, 305, que ese ángulo se ubica entre 270 y 360, o sea, ese ángulo está por acá en su lado terminal en el cuarto cuadrante. Y el ángulo de referencia se ubica entre el semieje X positivo y el lado terminal, que si lo pueden ver es lo que falta para completar los 360 grados de la vuelta completa. O sea, 360 menos 305 nos darían 55. Ese es el ángulo que va en esa posición y su ángulo de referencia es 55 grados, lo que me falte para completar 360 grados. Esto con ángulos positivos y en grados. Ahora vamos a ver ejemplos sobre la misma circunferencia trigonométrica de ángulos negativos. Entonces, para eso, iniciemos a ver cómo se contabilizan los ángulos negativos. Aquí es 0, como el giro es a favor de las manecillas del reloj, aquí es menos 90, menos 180, menos 270 y aquí menos 360. Ok, en ese caso vamos a ver un ejemplo con el ángulo menos 100 grados. Menos 100. Si el giro es a favor de las manecillas del reloj, ese ángulo está entre menos 90 y menos 180. Más o menos por aquí. Ahí estaría menos 100 grados. Su ángulo de referencia estaría entre el semieje X negativo y el lado terminal. En esta posición.
Pero muy importante esta observación, los ángulos de referencia siempre son positivos. Entonces, lo que me falta para hacer el giro de menos 180 grados serían menos 80 grados. Pero el ángulo de referencia va a ser positivo, van a ser 80 grados en este caso. Ahora, veremos un ejemplo con los ángulos positivos, 0, 90, 180 y 270 y 360 en el sentido antihorario, como lo hemos venido viendo, porque es positivo. Nada más que este ángulo es en radianes, 7 pi cuartos radianes. Lo que vamos a hacer para no complicarnos es pasarlo a grados. Multiplicamos por el factor 180 entre pi, cancelamos los pi, multiplicamos 7 por 180, que son 1260, y lo dividimos entre 4. Eso nos da 315. Ese ángulo está entre 270 y 360, entonces va a estar en el cuarto cuadrante. Ahí lo tenemos, su ángulo de referencia, su lado terminal en el cuarto cuadrante y su ángulo de referencia entre el semieje X positivo y el lado terminal en esa posición. Es lo que nos falta para 360, son 45 grados, o 360 menos 315 da 45 grados. Pero hay que pasarlo a radianes, porque el ejercicio está en radianes, hay que pasarlo a radianes, multiplicándolo por pi entre 180. Básicamente es nada más poner 45 grados junto a pi y simplificar, que en este caso nos va a dar un cuarto, pero no ponemos el 1 y queda pi cuartos en este caso. El ángulo de referencia sería pi cuartos. Ok, vamos con otros ejemplos, pero en este caso tenemos la circunferencia con los ángulos positivos y negativos. Y en este caso vamos a ver que me den el lado terminal y el ángulo de referencia. Primero me dan un ángulo cuyo lado terminal está en el cuarto cuadrante, es positivo, y me dan el ángulo de referencia pi sextos. Entonces, ya sé que termina en el cuarto cuadrante, su lado terminal, y que su ángulo de referencia es pi sextos. Paso ese ángulo de referencia a grados, multiplicando por 180 entre pi, cancelo los pi y me va a quedar 180 entre 6, que son 30. Como termina en el cuarto cuadrante, queda por ahí su ángulo de referencia, que es 30, y el giro es, en este caso, de lo que me falte para completar los 360 grados, que serían 330. Pero, como tenemos que trabajar en radianes, hay que multiplicar por pi entre 180 para convertirlo a radianes. Colocamos el 330 junto al pi y lo que hacemos es simplificar. No me detengo a hacer ese procedimiento, solo recuerden que es simplificar, sacarle mitad, tercera, quinta, nos va a quedar 11 pi sextos y ese es el ángulo, 11 pi sextos radianes. Hagamos otro ejemplo, pero con negativo. Tenemos un ángulo cuyo lado terminal se ubica en el segundo cuadrante, es negativo y el ángulo de referencia es pi tercios. Convertimos pi tercios a grados, multiplicando por 180 entre pi. Cancelamos pi, queda 180 entre 3, que es 60. Y ese ángulo de referencia se ubica en el segundo cuadrante, entonces va a estar entre el semieje X negativo y el lado terminal, más o menos en esa posición. Ahora, como el giro es negativo, va a ser un giro desde el semieje X positivo hasta el lado terminal en sentido horario. Serían 180 negativos y 60 más. O sea, ese ángulo va a ser de menos 240. 180 negativos y 60 más, 60 negativos más. O sea, serían 180 más 60, 240 negativo. Que lo vamos a pasar a radianes multiplicando por pi entre 180. Colocamos el menos 240 junto al pi y simplificamos. Nos va a dar menos 4 tercios de pi. Ese sería el ángulo original en este caso. Vean que aquí nos dieron el lado terminal, su sentido, si es positivo o negativo, y el ángulo de referencia para averiguar el ángulo original.
Ok, vamos a ver algunos ángulos cuadrantales importantes y las identidades de ellas. Tenemos el círculo trigonométrico. Recuerden que aquí va 0, 90, 180, 270 y 360. Pero vean que en cada cuadrante también hay un punto asociado a la circunferencia. En el semieje X positivo, donde está el ángulo 0, tenemos un punto que está ahí. Recuerden que los puntos de la circunferencia trigonométrica son X coseno y Y seno. Entonces ese punto que está en el semieje X positivo es 1,0. Significa que en el ángulo 0 grados el coseno es 1 y el seno es 0. Ahora, si el giro es hasta 90 grados, el punto es 0,1. Entonces, el coseno de 90 es 0 y el seno es 1. Si hacemos el giro hasta 180, se ubica este punto, menos 1,0. Coseno de 180 es menos 1 y seno de 180 es 0. Si hacemos el giro hasta 270, se ubica el punto 0, menos 1. Entonces, coseno de 270 es 0 y seno de 270 es menos 1. Y si hacemos el giro completo, volvemos a llegar donde estaba el ángulo 0. Entonces, el coseno de 360 es 1 y el seno es 0, porque estamos diciendo que llegamos al mismo lugar donde estaba el ángulo de 0 grados, entonces son los mismos resultados que el coseno y el seno de 0. Ahí tenemos los resultados de seno, coseno y tangente de ángulos cuadrantales sin tener que usar la calculadora. Vamos a ver un último caso de identidades dado el ángulo y el punto relacionado a ese ángulo en la circunferencia trigonométrica. Tenemos la circunferencia trigonométrica, los cuadrantes que siempre van en esa posición y un dato importante es que las razones hablamos de seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, secante, van a ser positivas en este sentido, bajo esta mnemotécnica. Todos sentimos tantas cositas. En el primer cuadrante, todas las identidades son positivas. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Después dice todos sentimos. Aquí es sen en el segundo cuadrante. Solo seno y cosecante son positivos en el segundo cuadrante. Todos sentimos tantas. En el tercer cuadrante, tan es positivo, solamente tan y cotangente. Entonces todos sentimos tantas cositas. En el cuarto cuadrante, coseno y secante son los únicos que son positivos. Esto es importante para poder resolver ejercicios como este. Dado el ángulo μ, que es 5 π radianes, con el punto de la circunferencia trigonométrica P, 1/2, menos raíz de 3 entre 2, vamos a deducir algunas cosas. Primero, los puntos son de la forma x, que es cos, y y, que es sen. En este caso, el punto que tenemos es 1/2, menos raíz de 3 entre 2, por lo que 1/2 es coseno y menos raíz de 3 entre 2 es seno. Ahora, vean que el coseno es positivo y el seno es negativo. Ok, me dice que el coseno es positivo. ¿Dónde es que el coseno es positivo según la circunferencia trigonométrica? Solo el coseno, en el cuarto cuadrante, como pueden ver. Significa que ese ángulo, sin importar exactamente dónde va, es un ángulo cuyo lado terminal está en el cuarto cuadrante. Sería algo por ahí, ¿verdad? El punto se ubica en esta posición, ¿verdad? Y el ángulo sería 5 π y termina ahí. No sé exactamente cuánto es en grados, no lo vamos a convertir, pero sabemos que ahí está su posición. Ahora, puedo utilizar identidades como secante, cosecante, cotangente o tangente para averiguar. Voy a averiguar tangente. Tangente de 5 π es seno de 5 π entre coseno. El seno es menos raíz de 3 entre 2 y el coseno es 1/2, según lo que acabamos de ver. Se nos cancelan los dos, nos queda menos raíz de 3 entre 1, que eso es menos raíz de 3.
Esto está empatando con lo que dice ahí, que solo el coseno y el seno son coseno y el secante son positivos. En este caso, tangente me tiene que dar negativo. Ahora veamos si calculamos secante. Secante sí debería ser positivo porque en el cuarto cuadrante coseno y cosecante son positivos. Secante sería 1 entre coseno. En este caso el coseno es un medio. Y arriba iría 1. Bueno, nada más que ese 1 lo vamos a colocar como 1 sobre 1 para multiplicar los extremos y los medios. 1 por 2, 2. Eso me daría 2 en el numerador y 1 por 1, 1 en el denominador. Me da 2 exactamente. Y como pueden ver me da positivo porque en el cuarto cuadrante coseno y secante son positivos. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Esto es lo que nos toca estudiar. Por ahí les vamos a asignar las prácticas que deben de realizar. Entonces estamos con esto para trabajar. Que tengan un feliz día. Bendiciones.